matemáticas, por supuesto, eh, algunas informaciones que no compete dar porque van más allá de nuestro entendimiento, que dan cimiento a esta idea. Y me llama mucho la atención que en el verso 3 dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas". Podemos nosotros ahí entender que lo que están diciendo es que quieren salir de la creación como tal, que quieren salir del dominio de Adonai, que quieren cortar cuerdas y salir de eh, el reinado milenial de Mashiach, ¿verdad? Esto es solamente para hacer un nexo entre lo que dice la ciencia y entre lo que está diciéndonos el texto. Honrad al Hijo para que no se enoje. Nosotros sabemos también que la Tierra, como tal, el planeta Tierra, según la palabra, debe pasar por dos bautismos, el fuego y el agua. Un bautismo ya pasó, ¿verdad? En los tiempos de Noaj fue el diluvio y la Tierra fue bautizada en agua. Ahora queda el bautismo en fuego. Vamos a ver algunos textos un poco más adelante que nos van a aclarar un poco sobre que este bautismo en fuego viene de una manera muy particular y muy especial. También la palabra nos dice, y con esto quiero hacer nexos a través de la palabra antes de continuar, que hay dos partos importantes dentro de la palabra. Dice que el primero es sin dolor, ¿verdad? Que es la primera venida de Mashiach. Pero el segundo parto es con dolor. Y dice que es con mucho dolor. Y esto representa la segunda venida de Mashiach. Es por eso que estamos viendo a un Mashiach ben David, un Mashiach que viene a hacer juicio, a hacer el juicio, viene en busca del día agradable de su venganza en contra de las naciones. No se trata esto de una guerra entre naciones, sino que se trata de Hasatán dirigiendo al falso Mashiach o al anticristo para reunir a los gobernantes y líderes de la tierra con ejércitos para pelear contra Yeshua. Se puede entender que Satanás y sus seguidores o demonios están también en esta guerra. O sea, están sus demonios porque se va a librar una batalla a gran escala. Todo esto lo vamos a fundamentar, por supuesto, con la palabra. Pelearán entonces contra los Malachim Kadoshim, contra los ángeles santos y todos los hijos del Eterno. Por lo tanto, Satanás tendrá que utilizar a su ejército. Tenemos que tener en cuenta que el remanente de los hijos de Israel será este el momento en que confesará a Elohim, ya que estarán, al principio van a estar beneficiados por el tratado de paz, ¿verdad? Por el engaño del falso Mesías. Pero después, cuando este tratado sea roto por el falso Mesías, la situación del pueblo se pondrá y llegará a una situación muy crítica, pues muchos judíos morirán. Muchísimos judíos morirán. Esto lo puede leer en Lucas 24. Anótelo ahí. Los judíos morirán. Lucas 24, para que usted pueda hacer un estudio y un nexo con la palabra. Hay algunos pasukim, algunos textos, algunos versículos que señalan que el pueblo es sometido a prueba por Yahweh durante el periodo de 7 años. Tenemos el periodo de tribulación de 3 años y medio y de gran tribulación en los 3 años y medio siguientes. Dice la palabra que quedará solo un remanente, un tercio, un 33%, si lo llevamos a porcentaje, es un 33%. Y es allí donde después de ser probado reconocen a Yeshua como su Mashiach. Esto probablemente será en Edom, la actual Jordania, en tierra de los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, como está escrito en Génesis 36:1 y en el versículo 42, donde el pueblo tendrá que huir, o habría huido en este tiempo que vendrá, y encontrado refugio, ya que Edom no está bajo el control del falso Mashiach. Y es en este lugar que Yeshua defenderá a su pueblo, peleando él mismo y marchando con sus vestiduras manchadas de sangre. Solo y sin sus ejércitos será el mismo Mashiach el que vaya
en guerra contra las naciones. Le voy a invitar a que pueda abrir la palabra o que pueda anotar Yishayach o Isaías 63, 1 al 6. Dice así: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Responde: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Una vez más pregunta: ¿por qué es rojo tu vestido y tu ropa es como del que ha pisado en lagar? Responde: estamos hablando de Mashiach, por supuesto. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, quien sustentara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé a los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Entonces aquí ya empezamos a notar, a aclarar que definitivamente sí es Mashiach ben David, ahora esta vez, quien se va a enfrentar contra Hasatán, contra los reyes de la tierra, sus ejércitos, ¿verdad? En directa lucha. Y lo hará él solo. Lo hará, dice, él solo. Ahora vamos a sustentar esto con otros versículos más. Yo les voy a invitar a abrir Zacarías 12, versículos 10 y 11. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, espíritu de Gesed y de Tefilá, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Edarimón en el valle de Megiddo. Esta es una profecía de Zacarías que nos está hablando de que en aquel día en que estén reunidos todos los pueblos, porque estamos hablando del día en que esté la casa de David. No está haciendo la separación entre Judá y Efraín. Está hablando de la casa de David. En aquel día, cuando ellos vean, entonces verán que Mashiach es aquel y fue aquel a quien ellos traspasaron por medio de aquel soldado en aquel injusto juicio con su lanza. Dice: y llorarán como se llora por un primogénito, y será grande el llanto en Jerusalén. Esto es lo que nos está diciendo, que en aquel día cuando venga esta venganza de nuestro bendito Mashiach, que su mérito nos alcance, cuando venga la venganza, entonces el pueblo verá que es Mashiach, Yeshua, el mismo que fue entregado, es el bendito Mashiach, Hijo de Dios, profetizado a través de tanto tiempo en la palabra. Zacarías 13, desde el 7 hasta el 9, dice de la siguiente manera. Voy a leer la versión Reina Valera y luego voy a hacer una aclaración respecto de este texto, porque habría una mala traducción, pero lo quiero leer para que vean ustedes que no da sentido lo que nosotros leemos, para que vean ustedes que efectivamente a simple vista y bajo un exhaustivo estudio se nota que hay un problema en la traducción. Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero. Y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Bueno, esta primera parte,
lo primero está hablando en plural. Dice, levántate, oh espada, contra los pastores. Y después, en adelante, dice, y contra los moradores. No dice en ninguna parte contra el hombre compañero mío. Dice contra los pastores y contra los moradores. Dice Yahweh de los ejércitos. Hiere a los pastores y serán dispersados sus moradores, o las ovejas. En este caso podríamos tomar las ovejas, que son los moradores de los pastores. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas de ella. Esto es lo que estábamos hablando, hace un momento hablamos de un 33% solamente de remanente que quedará, ¿verdad? Por eso dimos en porcentaje. Aquí lo está aclarando. Dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. O sea, estamos hablando de que 2/3 partes de la tierra ya están en perdición. Ya está en perdición. Hay 2/3 que ya están en perdición, que ya están, según lo que estamos leyendo acá, para ser raídos, para ser cortados. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, este porcentaje que queda, y lo fundiré como se funde la plata. Dice, lo probaré, como se prueba la plata. Y lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, ellos, acá seguimos hablando en plural, diría, ellos invocarán mi nombre y yo les oiré. Y diré, pueblo mío, y ellos dirán, Yahweh es nuestro Elohim. Esta sería la correcta traducción del texto que acabamos de leer y que está hablando del día terrible, del día en la manifestación en contra de las naciones. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 4, en el verso 2, dice, en aquel tiempo el renuevo de Yahweh será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes, dice esta traducción. Lo que dice en realidad es al remanente de Israel. Dice en su versión original, yo lo traje ya anotado para que no se me fuera a olvidar, dice, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes o al remanente de Israel. A esa cifra del 33%, ese tercio que hablamos anteriormente. Vamos un poco más adelante en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 10, versos 20 y 23. Usted anote para que después pueda enlazar todo esto. Perdón. Dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Yahweh. Aquí también hay un problema, una vez más, de traducción. Dice, y acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en aquellos que los hirieron, sino que se apoyarán en la verdad de Yahweh. ¿Quién es el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? Nuevamente, y seguimos hablando de la manifestación en la tierra de el Mesías Yeshua. Para este momento, para este texto, ya el pueblo va a haber admitido, va a haber recibido en el corazón que Yeshua es el Mesías. Y se sostendrán a través de Yeshua en Yahweh, el Santo de Israel. Dice, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá a Elohim fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, cuando habla de las arenas del mar, tenemos que hacer mención a incontables.
Eso es lo que quiere decir, porque si tu pueblo, oh Israel, fuera incontable, como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. La destrucción acordada está hablando de la destrucción que ya está en el corazón de Mashiach y en el corazón de Yahweh. La destrucción que ya está determinada. A eso se refiere, la destrucción acordada es la que ya está determinada en la consumación de los días. Pues el Adón, el Señor, Yahweh de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Les voy a invitar a que vamos un poco más adelante, también en Yishayá, vamos a seguir en este libro, en el capítulo 34, del verso 5 al verso 8, dice, porque en los cielos se embriagará mi espada, y he aquí descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Yahweh, engrasada está de grosura, de sangre de cordero y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Yahweh tiene sacrificio en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros. Y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Yahweh, año de retribuciones en el pleito de Sión. El pleito de Sión, una vez más, vamos a ir a la manifestación del Hijo de Yahweh, a la manifestación de Yeshua. Por lo tanto, todo lo que nos están entregando estos textos, nos están hablando del día de la venganza de Mashiach en contra de las naciones. El mismo día en que el pueblo verá y dirá, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Baruch haba beshem Adonai. Vamos a ir un poco más adelante, vamos a seguir en Yishayá, capítulo 63, verso 1 al 6. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tu ropa como del que ha pisado el lagar? Esto ya lo leímos, pero es necesario volver a leerlo. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Seguimos hablando de este Mashiach, esta personalidad que no nos enseñan, que quizás no nos gusta ver, o no queremos ver sobre nuestro Mashiach. Nos gusta decir que viene Mashiach ben David, aquel que viene a instaurar su reino. Pero cuando empezamos a entender lo que va a suceder, entonces ya no nos es tan agradable. Pero en mi corazón y en el corazón de cada uno debe estar el anhelo de que el día de la venida de Mashiach sea hoy día mismo. Hoy mismo, ahora mismo. Ese es el anhelo que debe estar en nuestro corazón. Vamos a ir a Daniel, al libro de Daniel. En el capítulo 11, verso 41, dice, entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces,
El regreso de Yeshua para establecer su reino es un hecho impresionante, que por supuesto marca un cambio poderoso. Pues todos estos pasukim, todos estos versículos, todos estos textos, narran que los hebreos huirán, o muchos morirán, por supuesto, eso ya lo dijimos, pero los que huirán al desierto serán protegidos directamente por Yeshua. Si usted quiere profundizar en el estudio de lo que acabo de decir, yo le voy a invitar a que anote y pueda luego estudiar Lucas 21, del versículo 20 al 24, Lucas 21, 20 al 24, y Apocalipsis, capítulo 12, verso 6, y capítulo 13, desde el 13 al 16 inclusive. Y ahí podrá entender lo que estamos compartiendo ahora. Dice que cuando aparece Yeshua, dice la palabra que todo ojo le verá. Que todo ojo le verá. Ahora, ¿por qué con ropas llenas de sangre? Vamos a Apocalipsis 19, versos 12 y 13. Apocalipsis 19, versos 12 y 13. Perdón. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es Ladabar de Dios, de Elohim, de Yahweh. Acá nosotros tenemos la traducción de verbo, pero ya sabemos que lo que dice en realidad es Ladabar, se refiere a la palabra, y la palabra es Yeshua, nuestro Mashiach. Ahora, según la profecía, todo esto que estamos compartiendo sería aproximadamente al final de la tribulación. Recordemos que son 7 años, que a los 7 años aparece la señal del Hijo del Hombre Yeshua. Aquí podemos hacer un paralelo, porque tal vez esta sea una percepción de la señal que hubo en su nacimiento. Recordemos la estrella de Betlehem, de Belén, ¿verdad? Solo para pasar, en Mateo 2, 1 y 2 dice, cuando Jesús nació en Betlehem, cuando Yeshua nació en Betlehem de Judá, en los días del Malach Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La verdad es que yo creo que estos no eran magos, eran rabinos, eran fariseos, era otra cosa, no creo que sean magos. Pero eso es lo que creo yo. Amén. Diciendo, ¿dónde está el Malach de los Yehudim que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, solamente para hacer un paralelo, que la señal podría ser también, así como fue en su nacimiento, para su venida, la estrella, como la estrella de Betlehem. Pero es solamente para hacer es una idea, no es doctrina, no es algo que esté establecido. Y aparece Yeshua con sus ropas teñidas en sangre en Edom y acompañado con un enorme ejército, según Apocalipsis 19, como ya lo habíamos mencionado. Y aunque la profecía indica que Yeshua regresará a los 7 años de iniciar la tribulación, cumpliéndose los eventos que ya señalamos en las profecías, aún así, aunque el año es identificable, no lo es el día y la hora. Les voy a invitar a que vamos a Mateo 24, 36, 37. Pues la venida de Mashiach tiene que ver con una fiesta. Pero esto lo vamos a ver en otro contexto, lo vamos a ver en otro programa, para ir ahora a lo que nos convoca. Dice Mateo 24, 36, 37. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto tenemos que nosotros entender, aquí está hablando Mashiach Yeshua, tenemos que entender que Yeshua no dice palabras vanas, no dice palabras porque sí, por tan solo llegar y decir algo. Cuando Yeshua está haciendo una reflexión y está citando los días de Noé, Yeshua lo que está diciendo, está haciendo una comparación entre los años terrenales
y los años mileniales de Yahweh. ¿Por qué? Porque la palabra dice que un día son como 1000 años. Ahora, ¿cómo conectamos esto con Noaj? ¿Cómo conectamos estos 7 días, estos 7 días mileniales con estos 7 días terrenales? Los conectamos de la siguiente manera, con estos 7 días terrenales de Noaj, por supuesto. Recuerden que cuando Yahweh cierra la puerta del arca, desde que cierra la puerta hasta que viene el diluvio, hasta que viene el primer bautismo de la tierra, el bautismo en agua, pasan 7 días, hasta que se desencadena el bautismo completo, el bautismo total como tal. Ahora, en el caso de los días mileniales, estamos cerca del final del año 6000, en un par de cientos de años, estamos en el año 5725, si no me equivoco, o 45, perdí la cuenta. 45, si no me equivoco, 5745. Ahora, podríamos hacer un paralelo y entender los 6 días mileniales y el 7º día como el último día cuando viene el bautismo por fuego a la tierra. Esto es para hacer un paralelo y explicar a qué se refiere Yeshua cuando habla de los días de Noaj, aludiendo a la segunda venida de Mashiach, a la segunda manifestación de nuestro bendito y amado Mashiach. Entonces, de cualquier forma, Mashiach advirtió que en un periodo de tiempo de 7 años, la gran tribulación, los últimos 3 años y medio serían acortados. Yeshua lo dijo, serían los últimos 3 años y medio, lo advierte, se van a ser acortados. Ahora, ¿por qué son acortados? Por supuesto, para que pueda quedar un remanente, porque si no, todos serían asolados, todos serían muertos. Mateo 24, 21 y 22 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Por eso entendemos que es la manifestación de Mashiach en ese tiempo. Y si aquellos días no fuesen acortados, aquí nos da la explicación de por qué está diciendo esto, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Baruch Hashem, y bendito sea el Eterno. Yeshua se pondrá de pie en el Monte de los Olivos, dice Zacarías 14:4. En Zacarías 14:4 usted puede revisar esto. Según algunos pasukim, algunos versículos, desde allí bajará hacia el templo. Por lo tanto, inferimos que el templo ya fue construido en los primeros 3 años y medio de la tribulación y no fue destruido por el anti-Mashiach. Tenemos que inferir esto, no fue destruido por el anti-Mashiach. Dice, y bajará por la puerta del este llamada la puerta dorada. Le voy a invitar a que hable Ezequiel, o a que anote Ezequiel 43 del 1 al 5. Dice lo siguiente: me llevó luego a la puerta que miraba hacia el oriente, o sea, el este. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Kebar. Y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Yahweh entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. O sea, desde el este. Ahí ya estamos entendiendo que estamos hablando del Beit HaMikdash. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria de Yahweh llenó la casa. No podemos estar hablando sino de el templo, ¿verdad? De la reconstrucción del templo. Y nos da, aquí podemos inferir, como dijimos antes, que el templo no es destruido en la gran tribulación, que al momento de ser profanado por el anti-Mashiach no es destruido. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, vence a Satán.
por supuesto, y al antimesías. Y ambos son lanzados vivos dentro del lago de fuego, es decir, estas criaturas no estarían presentes en el juicio posterior al milenio, al cual estarían sujetos todos los seres humanos no salvos. Si usted quiere indagar sobre lo que acabo de decir y le llamó la atención sobre los seres humanos no salvos, yo le voy a invitar a que anote y pueda estudiar, y le va a quedar muy claro leyendo solamente estos pasajes, o leyendo el libro completo, pero estos pasajes son muy decidores de lo que acabo de decir. Apocalipsis 19, versículo 20, y capítulo 20, versículos 11 y 13. Ahí va a entender a qué se refiere cuando está hablando de el juicio que viene pos el reino milenial contra los humanos no salvos. Vamos a seguir avanzando porque nos queda poquito ya. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar hoy día. Dice, la bestia y el falso profeta no son seres humanos completamente humanos. Esto es obvio. Satanás es tomado y puesto en prisión por 1000 años, dice Apocalipsis 20, del 1 al 3, es decir, que nuevamente cae al abismo, al Sheol, porque él ya estuvo ahí, ya lo conoce. Isaías, en el capítulo 14, verso 15, dice, mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Ahora, los ángeles caídos se